de poder contar con este auditorio. En el caso del servicio penitenciario, desde hace mucho tiempo, el Colegio de Abogados viene ayudando para que una cantidad de encuentros podamos hacer en este ámbito tan propicio. El agradecimiento también a Julio por toda la dedicación que ha tenido y que mantiene a lo largo de este tiempo a esta temática de asistencia a la víctima, que ha formado parte de una decisión política de nuestra gobernadora. Al asumir el cargo de ministro de Justicia, en esa conversación inicial que tuvimos con ella, una de las cuestiones centrales que se planteó fue el generar sistemas de asistencia a la víctima en el marco del Poder Ejecutivo, cosa que se ha extendido evidentemente al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque de hecho ha cambiado de alguna manera una perspectiva que entiendo que se ha quedado para siempre, ¿no? Que es el hecho de poner a la víctima en el centro de la atención en el caso del proceso penal, pero también respecto de las consecuencias que genera una determinada vivencia, sea por un acto delictivo o sea por esas cuestiones accidentales de la vida que también generan víctimas. En ese marco, decía, de esa primer decisión, nosotros voy a concentrar un par de cuestiones que han formado parte de nuestro trabajo a lo largo de estos años. Lo primero es la decisión de generar un nuevo Código Procesal Penal que está en la legislatura, que ojalá continúe tratándose a lo largo de los próximos años, porque en verdad supone un cambio paradigmático respecto de la centralización de la víctima en el proceso penal, en este caso, cambiando y sin menoscabar un ápice los derechos del victimario, cambiando el vértice sobre el cual está centrado el proceso y concentrándolo precisamente en aquella persona que es la única de todos los que participan del proceso penal que no quiso estar en un proceso penal, que no eligió estar en un proceso penal y ni siquiera tenía la intención de evadirlo, como pudo haber sido el caso del victimario. El victimario generó un acto de su voluntad, salvo aquel que sea inimputable, que lo llevó a ese proceso. El juez, el fiscal, el defensor estudiaron para eso. La víctima pasaba caminando, estaba en su casa, estaba en el auto y de pronto está en un proceso penal. Indudablemente, el Estado tiene que concentrar gran parte de su atención precisamente en aquella que es la más débil, que está involucrada, como digo, sin su voluntad, y tiene que generarle una cantidad de derechos que no necesariamente, y vale este ámbito de vinculación con el Ministerio Público, está representado por aquel que representa los intereses del Estado. Por eso digo, probablemente la voluntad de la víctima tenga que ser, y es lo que hemos pretendido a lo largo de estas reformas planteadas en el Código Procesal Penal, tenga que tener garantizado una cantidad de derechos a ser fundamentalmente escuchado, a ser asistido, y que tenga un involucramiento que suponga la posibilidad de generar distintos tipos de participación. En este sentido, nosotros, de alguna forma, lo que planteamos al ponerlas en el centro del derecho penal es también la posibilidad de garantizarle herramientas que hoy no tiene reconocidas y también una mirada totalmente distinta sobre la cantidad de recursos que tienen los victimarios y que ha llevado en algunos de los casos que se han planteado, incluso algunos muy mediáticos, al hecho de que existan 4 maneras directas y 3 indirectas a través de, creo yo, la falta de cauce del habeas corpus en nuestra provincia, de poder recurrir determinado tipo de resoluciones. Entonces, vale a todos aquellos que han estudiado el Código Procesal que vean que ha sido parte y es parte de una decisión que ojalá se pueda mantener, una decisión política que ojalá se pueda mantener en la próxima conformación de la legislatura.
En el segundo caso, que es la decisión de atender a las víctimas en forma personal, lo que se ha dado es una gran difusión, digamos, a lo largo de toda la provincia de la posibilidad de contar con una asistencia a partir de los centros de acceso a la justicia y de asistencia a la víctima que tenemos en nuestro ministerio. Nosotros hemos tenido un salto exponencial en cuanto a la cantidad de víctimas atendidas. En el año 2015 se atendieron 123 casos víctimas de delitos graves. Entre 2016 y 2018 hemos atendido 6.513 casos, es decir, un promedio de 2.000 casos anuales. Y si sumamos los casos que se han dado en este año, en el 2019, ya llevamos 7.877 casos graves atendidos, seguidos, con un equipo que cuenta con un asistente social, con un psicólogo, con un abogado o abogada, y que supone que en los 22 centros que tenemos en la provincia de Buenos Aires haya un seguimiento permanente, porque de hecho también se ha incorporado tecnología, de forma de que podemos nosotros hoy por hoy tratar de tener un control de qué es lo que está ocurriendo con la causa. En esto vale reconocer la colaboración que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen con nuestros equipos y que, unido a la acción personal de contención y de asistencia, también supone un trabajo profesional que ha llegado a cantidad de personas que, bueno, antes no tenían esa posibilidad. Yo sé que también los colegios de abogados en los distintos departamentos judiciales tienen sistemas de asistencia legal, sistemas de asistencia gratuita en casos de víctimas o personas sin recursos. Este es un caso de tratamiento especial porque se refiere especialmente a aquellas víctimas de delitos graves en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, agradeciendo, como decía, la invitación, disculpándome con ustedes por el hecho de que tengo que estar en gabinete ahora por el tratamiento de unos temas urgentes. Agradezco una vez más al colegio, a la Procuración y a todos ustedes el hecho de poder seguir preocupados por una cuestión que es central. Ojalá podamos en el futuro lograr esa centralidad de la víctima en toda la legislación no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la Nación. De hecho, se han dado avances en ese aspecto, pero me parece que todavía queda mucho por hacer. Repito, sin menoscabar un ápice los derechos de los victimarios. No se trata de hacer algo en desmedro de otro, se trata simplemente de lograr fortalecer a el aspecto más débil que hoy existe en la legislación, o sea, la víctima de los procesos penales fundamentalmente, pero también aquellas que tengan que ver con casos de otra naturaleza jurídica. Muchas gracias. Ante todo, sí darles la bienvenida a este Colegio de Abogados de La Plata, a este auditorio que es ya un sitio conocido para cada uno y cada una de ustedes. Para nosotros nos parece, y es importante esto destacarlo, muchas veces, o en la generalidad de los casos, los agradecidos somos nosotros de poder ser sede de este tipo de eventos. No es una cuestión de cooperación personal o de cuestiones que tengan que ver con cuestiones particulares, sino porque fundamentalmente nos parece que es una función esencial de nuestro colegio estar al servicio de la comunidad, y si nuestro aporte puede ser poner esta casa a disposición para que, en este caso, las autoridades y los miembros del Ministerio Público, de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y, en general, los abogados y abogadas de la matrícula, del ejercicio profesional, la sociedad civil que trabaja esta temática, pueda encontrar en este ámbito un lugar confortable, adecuado para pensar, repensar las políticas públicas. Me parece que es una obligación ineludible que nosotros tenemos con la sociedad, porque en definitiva nuestro colegio es una organización pública, si bien
desde la perspectiva del derecho administrativo, es una entidad de derecho público no estatal, pero no deja de ser precisamente, a pesar de no conformar parte del Estado, de tener funciones públicas indelegables e insustituibles. Por eso para nosotros es importante poder generar estos espacios, contribuir en la tarea de la Procuración, que tiene una intensa y muy profunda actividad de capacitación permanente para sus integrantes, y también generar estos espacios de intercambio. Desde esa perspectiva, hace poco tuvimos una actividad donde también se desarrolló una temática similar, y recordábamos en esa oportunidad que nos parece un enorme avance la posibilidad de que hoy, y es algo relativamente reciente para el derecho, que la víctima tome centralidad en el proceso penal, porque el proceso penal, desde su conformación histórica, es un proceso pensado en función de otras necesidades o de la protección de otros derechos. Fundamentalmente, obviamente, de las personas que entran en pugna con la ley penal y que tienen que encontrar a través del proceso la vigencia de las garantías que hacen al Estado de Derecho. La aparición y la necesidad de proteger los derechos de la víctima y de encontrar múltiples dispositivos para que esto pueda ser efectivo, es algo que, insisto, es relativamente reciente en la discusión incluso de la dogmática penal, y pone en crisis varios conceptos o preconceptos que todos tenemos en materia de derecho penal, y por eso es importante seguir profundizando la discusión sobre estas cuestiones. Porque, en definitiva, el derecho o el Estado de Derecho se trata de gobernar tensiones, y se trata de gobernar y de decidir sobre cuestiones o sobre derechos que entran en colisión, y que en algún momento alguien, un juez, pero también un sistema, tiene que definir prioridades respecto de qué pone o cómo resuelve precisamente esas tensiones y esas colisiones. Y en esto destacar fundamentalmente la tarea que tenemos pendiente los abogados y las abogadas en esta materia, porque también para nosotros es una incumbencia nueva, es un área de actuación profesional nueva que requiere abordajes distintos, que requiere incorporación de habilidades y capacidades diferentes a las que normalmente por las que normalmente nos hemos formado. Y en ese contexto también este compromiso de trabajar para seguir desarrollando, a mí mucho no me gusta la palabra incumbencia, pero sí el área o el campo de actuación profesional propio de los abogados y abogadas, que tienen que trabajar y que tienen que precisamente asistir y acompañar a esas víctimas en la protección de sus derechos. Porque, como decíamos en aquella oportunidad, ratificamos ahora, uno puede hacer un código muy bueno, puede incorporar en un código una enumeración extensa de derechos en favor de cualquier ciudadano, no solo de las víctimas, sino en favor de cualquier ciudadano. Pero si no habilita y si no genera los dispositivos, las herramientas y los dispositivos legales para que alguien y en algún contexto pueda hacer valer esos derechos, esto es una declaración que queda vaciada de contenido. Entonces me parece que a la par de la enumeración de los derechos hace falta que se arbitren los mecanismos. En esto la responsabilidad del Estado es indelegable, porque se trata precisamente de garantizar el acceso a la justicia, el acceso a los derechos por parte de la ciudadanía, y de una ciudadanía que queda en una situación de vulnerabilidad. Es que se tienen que habilitar precisamente los mecanismos para que aquellas personas que sean víctimas en cualquier circunstancia puedan hacer valer esos derechos, y para eso requieren del asesoramiento específicamente en lo que tiene que ver en un proceso, el asesoramiento de un abogado, de una abogada con capacidad, con preparación para poder llevar adelante ese ministerio, y asegurar precisamente que también esos abogados y esas abogadas puedan percibir una retribución razonable, justa, por la tarea que tienen que desarrollar. Y en esto resulta esencial también pensar
que nosotros podemos armar enormes redes de contención social, podemos pensar en enormes compromisos respecto de quizás el voluntariado. Los colegios tenemos una larga tradición en el desarrollo del consultorio jurídico gratuito, de los sistemas de patrocinio jurídico gratuito, pero una política de Estado en esta materia no puede sostenerse exclusivamente en el voluntariado de muchos, de pocos, de varios, sino que tiene que tener una estructuración mucho más significativa y sustentable en el tiempo. Y por eso también una invitación frente a estos momentos de contienda electoral en la que se va a conformar una nueva legislatura a partir del 10 de diciembre, que seamos los argentinos que estemos a la altura de las circunstancias, que seamos capaces de no borrar de un codazo si hubiera un cambio de gestión de cuestiones en las que se viene trabajando hace mucho tiempo y que se pudieron construir consensos en este tiempo para que no caigan en saco roto estas iniciativas y estos trabajos que se vienen desarrollando hace mucho tiempo con la participación de muchos sectores involucrados y que podamos construir, y este sería el llamamiento final, una verdadera política de Estado en esta materia que quede ajena a las discusiones y a los vaivenes por ahí electorales o de la política partidaria, de las coyunturas propias de esa situación, porque me parece que la ciudadanía está reclamando que en esto tengamos un camino único, un camino coherente, un camino de cara hacia el futuro, porque se lo debemos precisamente a quienes son víctimas de este tipo de situaciones y que están esperando una reparación, una restauración por parte del Estado y que no pueden quedar sometidos a estas discusiones. Por eso ese Código Procesal Penal que está en la legislatura, habrá que terminar de discutirlo, habrá que terminar de pulir algunas cuestiones, pero no puede haber una marcha atrás en intentar borrarlo de un plumazo y hacer algo nuevo. Así que de mi parte, muchas gracias. Van a tener una actividad intensa de capacitación que seguramente va a ser de mucho provecho y para cerrar, una vez más, muy agradecidos nosotros de poder recibirlos en nuestra casa. Gracias a nuestro anfitrión, el doctor Colli, su equipo, el Colegio de Abogados de La Plata, que siempre ha sido tan generoso y es tan generoso con nosotros. Tenemos una relación de estrecha vecindad. Estamos muy cerca. Y a veces estar tan cerca es como una fuente de conflictos. No es el caso, ni con el doctor Colli ni con el Colegio de Abogados de La Plata, con quien desde el comienzo venimos manteniendo una estrecha relación y esta manifestación de hoy, que es una más de muchas que se han encadenado durante estos años de nuestra gestión, no solo pone de manifiesto esto que llamo generosidad, sino también pone de manifiesto un compromiso institucional de los representantes de los abogados de la Ciudad de La Plata. No es solamente brindarnos el ámbito para poder manifestar lo que es una parte de nuestro proyecto institucional de capacitación y nuestros planes estratégicos, sino además es un compromiso institucional, que el compromiso institucional tiene que ver con cosas que también, quiero decirle, hemos puesto de manifiesto con el doctor Colli, con el colegio, con su equipo durante estos años, que son los consensos y las diferencias. Porque a los consensos se arriban de dos maneras. Mediante la autoridad ejercida conforme una prepotencia o por vía de las diferencias, del reconocimiento de las diferencias, del debate sobre las diferencias, de la necesidad de ir trabajando para poder llegar efectivamente a ese consenso. Consenso que no significa siempre estar de acuerdo en todo. Muchas veces consenso es también entender la postura del otro, la visión de otro, para poder caminar y en el camino tal vez ir modificando. Bueno, de esto hemos hecho un culto con el Colegio de Abogados de La Plata, con el doctor Colli, se lo agradezco, y naturalmente la generosidad de abrirnos su casa. Muchas gracias a los organizadores de la Procuración, nuestro equipo. Es muy trillado esto, pero yo quiero decirlo una vez más. El grueso de nosotros llegamos aquí, yo me siento, hablo, los expositores también,
algunos participan, pero por más que uno haga un esfuerzo de imaginar todo lo que ha sucedido hasta este momento, no es lo mismo. No es lo mismo. La tarea de planificar, la tarea, y aquí hay un punto que yo quiero destacar, que eso lo ven muy pocos, la tarea de presentar el proyecto al procurador y someterse a la posición siempre áspera, ácida y crítica del procurador. Muy pocos saben de lo que yo estoy hablando. Pongo en cabeza de la doctora Hernández este sacrificio, este suplicio que implica la presentación del proyecto y una aprobación después de varios momentos de trabajo. A ella le consta, a la gente de mi equipo le consta. Así que yo les agradezco, le agradezco a ella, a todo su equipo, a toda la gente que ha trabajado de la Procuración en poder tener esto hoy en condiciones para poder debatir, escuchar respecto de un tema tan importante. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que han venido a participar de nuestro encuentro, a todos los que han venido aquí, muchos de los cuales integran nuestro Ministerio Público en los 19 departamentos judiciales, en sus distintas jerarquías. Hay representantes de las 3 áreas de gestión aquí con los que me he encontrado y me he saludado al ingresar, algunos los estoy viendo desde acá. Yo les agradezco muchísimo que hayan podido organizar su agenda de manera de estar aquí presente y participar, enriquecerse y enriquecernos con su presencia, con su debate, con los intercambios, con las observaciones que nos pueden hacer en el futuro. Y en ese enriquecimiento que es intelectual, en esencia, pero no solo, está la explicación del esfuerzo. Porque ese enriquecimiento no es una cuestión especulativa, estrictamente, como no lo es el saber jurídico. El saber jurídico es un saber, por su naturaleza, especulativo y práctico. Entonces, ese enriquecimiento nos permite a todos mejorar nuestra tarea. Por eso yo les agradezco mucho que ustedes hagan este esfuerzo de estar aquí para poder intercambiar impresiones, escuchar las exposiciones, reflexionar sobre cosas que a veces la vorágine del trabajo no nos permite reflexionar. Bueno, esto forma parte de la capacitación. La capacitación, desde nuestro plan estratégico, es un objetivo institucional central y es una capacitación, así lo presentamos el 7 de marzo del 2017, cuando hicimos la exposición en el Teatro Coliseo Podestá de los lineamientos básicos del plan estratégico para el año 2017, es constante y es una capacitación que se recicla en la dialéctica de la consulta, de la escucha, de la opinión, y por eso yo les agradezco mucho que estén aquí presentes. El tema de las víctimas para el Ministerio Público en su actual gestión es un objetivo central de nuestro plan estratégico, ustedes lo saben, yo lo he expuesto así desde siempre. Para poder demostrar de una manera categórica, por si queda alguna duda de que esto es así, yo podría pasar revista a todo lo que hemos venido haciendo durante 3 años en materia de asistencia a las víctimas, en sentido genérico, porque en la opinión pública, en los medios de comunicación, en todos quienes se acercan a la tarea institucional del Ministerio Público, puede quedar la idea superficial, fragmentada, mínima, escueta, por lo tanto insuficiente, de que la problemática de la asistencia a la víctima, desde nuestra perspectiva, es sencillamente dotar a nuestras unidades de una oficina confortable para que la gente vaya allí y plantee sus problemas. Eso es importante, pero no es nada en el conjunto de la política de asistencia a la víctima que hemos implementado. Digo, para poder demostrar eso, podría pasar revista a todo cuanto hemos hecho. No lo voy a hacer por varias razones, porque la presentación del encuentro siempre tiene que ser una cosa breve, y es lo que ustedes están esperando. Ya están sufriendo que yo me esté extendiendo. Conozco las caras, di clase durante 35 años, sé distinguir, y no quiero ser misógino con este comentario que voy a hacer ahora, lo digo con mucho respeto y además con mucha envidia.
El 90% de los que están aquí presentes son mujeres. Esto engalana, por supuesto, el auditorio, pero las caras son transparentes. A diferencia de las caras rústicas, hoscas, de los varones que no sabemos transmitir desde el rostro y la mirada lo que sentimos. Yo en las caras estoy viendo que ustedes ya están podridos de que yo hable, así que voy a tratar de ser corto y diré lo siguiente. Si nosotros repasamos los 5 objetivos centrales de nuestro plan estratégico presentado en diciembre de 2017, ustedes van a ver que la primera aproximación superficial nos puede llevar a cualquier lado, pero si uno hace una aproximación un poco más profunda, encuentra allí siempre a la víctima. ¿Por qué encuentra siempre a la víctima? Porque la víctima integra uno de los factores de cohesión de las 3 áreas de gestión en nuestra propuesta de unidad en la diversidad que hiciéramos al comienzo de la gestión. Cuando dijimos vamos hacia la autonomía plena de las 3 áreas de gestión y avanzamos de una manera muy significativa en todos los planos, si hay alguna duda al respecto, yo les ruego a quienes no integran el área de asesorías que consulten con los asesores si hemos avanzado en su autonomía. Y honestamente también a los defensores y a los fiscales. Pero lo planteamos a partir de factores de cohesión. Esos factores de cohesión son los objetivos estructurales centrales que son indiscutibles para cualquier área de gestión. Y uno de esos objetivos, tal vez lo recuerden, pueden repasarlo, está en nuestra página. Era la atención de las personas, prioritariamente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y las víctimas son parte de este núcleo de personas que están en situación de vulnerabilidad. Por eso nuestro trabajo ha ido siempre orientado a eso. Pero, insisto, si nosotros examinamos los 5 objetivos centrales, van a ver que allí, en una segunda aproximación, aparecen las víctimas. Fíjense, primero, dijimos, tenemos que hacer un plan de infraestructura, y nosotros planteamos infraestructura, MPBA infraestructura. Hicimos un análisis coordinado por el doctor Javier Bernasconi y su equipo de todos los emplazamientos de la provincia, para ver en qué situación están. Algunas muy dramáticas. Visitamos buena parte de ellas. Yo he visitado más de la mitad, bastante más de la mitad de nuestras oficinas en la provincia. Y llegamos a una conclusión, un diseño. Está volcado en un programa y a partir de ese programa empezamos a trabajar con un orden de prioridades. No voy a pasar revista a eso. Ese plan de infraestructura tiene varios objetivos. Obviamente un objetivo es mejorar las condiciones físicas y ambientales en las cuales nuestra gente desarrolla su tarea compleja, dura, ardua, ingrata, muchas veces ingrata. Yo diría la enorme mayoría de las veces ingrata. Como es la tarea de los profesionales de la abogacía, del Poder Judicial, ingrata. Yo ejercí mucho tiempo la profesión y siempre pensaba cuando me quedaba trabajando en un escrito toda la noche, y a ustedes les ha pasado también, como a mí muchas veces, en un momento hacer un clic y decir, el cliente está durmiendo, el asistido está durmiendo, la víctima está durmiendo. Es ingrato, sí. Bueno, mejorar las condiciones físicas y ambientales para que hubiese un clima más propicio para trabajar. Y eso mejora la calidad del trabajo y mejora la atención a la gente. De modo que hay una relación muy directa entre el plan de infraestructura, MPBA infraestructura, y la atención a las víctimas, en sentido amplio. No profundizo. Nosotros dijimos, tenemos que mejorar la imagen y el prestigio, y para mejorar la imagen y el prestigio tenemos que mostrarnos, tenemos que ampliarnos, abrirnos, demostrarle a la población que sí, que nosotros, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, somos partícipes de la política de la puerta giratoria. Sí. ¿En qué sentido? La gente entra con sus necesidades y se va con soluciones. Y no alcanza con eso. Nuestros agentes,
empleados, funcionarios y magistrados salen por la puerta giratoria a buscar los problemas y los traen a la oficina para resolverlos. Esa es nuestra puerta giratoria y eso es asistencia a la víctima. Y para eso es necesario generar un plan de comunicación. Y dentro del plan de comunicación hicimos varias cosas y una de ellas la plataforma jurídica SIJUR, que ha evolucionado de una manera fantástica. Allí nosotros mostramos lo que hay. Mostramos nuestra información, damos información para mejorar la asistencia a la víctima. El objetivo de la Policía Judicial, que tiene raíz constitucional, la Constitución, que este año cumple 25 años, previó la existencia de la Policía Judicial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y pudimos implementarla recién el año pasado con una ley que se sancionó, se promulgó y comenzamos a implementarla sin recursos adicionales. Ustedes me han escuchado muchas veces una frase que a mí me transmitió un jefe y me quedó muy marcada. El mal obrero siempre se queja de sus herramientas. De manera tal que cuando nos enfrentamos a la necesidad de implementar la Policía Judicial, convencidos de que es un objetivo central de política institucional, para poder equilibrar la relación de fuerzas dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires y reivindicar para el Ministerio Público la primera etapa del proceso judicial, con objetividad, con ecuanimidad, con profesionalismo, con información cierta y veraz, avanzamos en esto. Y esto también forma parte del programa integral de asistencia a la víctima. Porque una mejor investigación equilibrada en función del principio de unidad en la diversidad y paridad de fuerzas dentro del proceso que nosotros propiciamos, porque somos cabeza de los 3 áreas de gestión, forma parte también del plan de asistencia a las víctimas integral de nuestro Ministerio Público. MPBA 2050. Yo tengo una capacidad innata que agradezco a Dios de leer la mente. Cuando nosotros presentamos MPBA 2050, el conjunto de la población que escuchaba, me refiero a la población del auditorio, ¿no?, reía sin reír. No se burlaba porque son educados, pero no creían que esto fuese realmente una cosa seria, en la que un ministerio público debiese destinar recursos y tiempo. No me contesten, ustedes lo saben. Bueno, repasen lo que hemos hecho en MPBA 2050, gracias al enorme esfuerzo de nuestra área de informática, que han tenido la suerte de amortiguar su trabajo con quienes yo interactúo esta problemática de MPBA 2050, que son Victoria Cámeras y Patricio Moyano, que me han soportado durante 3 años, presentándoles el proyecto, mejorándolo, modernizándolo, ayornándolo a una cultura moderna y no a la mía que estaba en la cabeza, pero no la podía transmitir porque no tengo más que 60 años. MPBA 2050, junto con MPBA Sociedad, del que voy a hablar ahora, y la enorme tarea del doctor Anderlich y la gente de la Procuración que está en esta materia, han desarrollado, por ejemplo, el MIAB, el Mapa Interactivo de Asistencia a la Víctima, que es un elemento fundamental. Y yo digo, ¿a dónde está el problema? Uno de los problemas que nosotros enfrentamos. El bajo porcentaje de integrantes del Ministerio Público que conoce la Mesa Interactiva de Asistencia a la Víctima, el Mapa Interactivo de Asistencia a la Víctima, siendo que es un instrumento fundamental. Voy a volver sobre eso en un instante. MPBA 2050 ha generado también distintos proyectos recibidos desde unidades de los departamentos judiciales para mejorar la tecnología a fin de asistir a la víctima. Las turneras, los mecanismos para recepción, mecanismos para mejorar la investigación. Y últimamente, algo de lo que nos enorgullecemos, nuestro asistente virtual, el chatbot, MPBA Chatbot, que es una cosa fantástica.
que ha sido recibido en los medios de comunicación. Las revistas especializadas en tecnología lo han presentado con la importancia que esto tiene. ¿Dónde está nuestro problema? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos eso? Y eso está claramente dirigido a la asistencia a la víctima. Es un asistente virtual. Se puede ingresar, hacer preguntas, interactuar virtualmente con el robot. Es un fantástico avance en materia tecnológica. Es el primer chatbot del Poder Judicial de la Argentina. Y MPBA Sociedad, la quinta punta de la estrella. Ya me empiezan a sacar de la cámara, es porque quieren que me saquen directamente. Conozco bien cómo funciona. Termino rápido. MPBA Sociedad, con todo lo que hay allí, presencia nuestra en núcleos habitacionales, presencia nuestra en las escuelas, trabajo con la dirección de escuelas en la modificación de la currícula para incorporar mecanismos de comportamiento, de mejor convivir. El mapa interactivo de asistencia a la víctima. Bueno, y todo esto dentro de un marco de capacitación, que nuestros equipos de capacitación, fantásticos equipos de capacitación que existían en la Procuración General, al que le hemos aportado una de nuestras piezas más importantes, la doctora Ana Hernández, han ido trabajando, porque la capacitación es un objetivo institucional. No es una cuestión cosmética, de que puede haber, no haber, es institucional. Nada de lo que hacemos en materia de capacitación no está articulado al proyecto institucional. Bueno, solo quería decirles, de una manera muy sucinta, perdón por la extensión, que nosotros no alardeamos, a nosotros sí nos interesan las víctimas. Gracias.